Hace unos meses me ocurrió algo mientras viajaba de un extremo a otro del país. He intentado no pensar en ello porque, por mucho que lo hago, no consigo darle una explicación. Espero que publicarlo aquí me ayude a poner en orden mis pensamientos. Como decía, estaba viajando de un extremo a otro del país. La idea se me ocurrió el año pasado. He vivido en el mismo país toda mi vida, pero solo había visto una pequeña parte de él. Me gustaba viajar a otros países, ver lo que ofrecían y conocer sus diferentes formas de vida, pero apenas había explorado el mío. Decidí remediarlo y empecé a prepararme. Tracé meticulosamente mi ruta, parando en cada una de las principales ciudades y parajes del país antes de detenerme en el extremo opuesto. No voy a mentir, mi emoción era máxima. Me estaba embarcando en la que sería mi mayor aventura hasta la fecha. Empaqué lo esencial y me fui, avisando a mis padres y amigos de lo que hacía por si necesitaban ponerse en contacto conmigo. Al principio todo iba de maravilla. No tuve ningún problema y vi muchas cosas. Hay lugares realmente hermosos y me lo estaba pasando muy bien. Al cabo de unos días de viaje, algo sucedió. Estaba atravesando una zona muy rural. Estaba llena de pueblos pequeños, muchos campos de cultivo y cría de ganado. Tenía un aspecto idílico, con los sonidos de la naturaleza y el olor de la hierba y las flores silvestres en el aire. El sol daba a los campos de trigo un brillo dorado cuando empezaba a inclinarse lentamente hacia el horizonte. Comprobé la hora en mi teléfono y me di cuenta de que pronto anochecería. Estaba cansado de la larga caminata de ese día. Bueno, les cuento que había pensado que era una buena idea caminar desde la última ciudad en la que había estado hasta esta, para tener la experiencia completa del viaje. Me había llevado mucho más tiempo de lo que esperaba y ahora, en lugar de estar en la siguiente ciudad, me encontraba a 2/3 del camino, llegando a un pequeño pueblo. Con una sensación de hundimiento, me di cuenta de que ya no había forma de llegar al siguiente pueblo antes de que cayera la noche, y no estaba equipado para continuar mi camino en la oscuridad. La única fuente de luz de la que disponía era mi teléfono, y no había forma de que tuviera carga suficiente para usar la linterna durante todo el camino. No había señal, así que no habría podido llamar a un taxi o pedir ayuda. La única opción que me quedaba era intentar buscar algún sitio donde alojarme en el pueblo cercano. Su nombre se me va ahora. Nunca me molesté en memorizarlo cuando lo encontré. Cuando llegué a las afueras, una sensación de esperanza me invadió y sentí que mis plegarias habían sido escuchadas. En la cresta de la colina que conducía al pueblo había una casa grande con un letrero en la fachada que ponía B&B. Parecía un poco vieja, pero eso aumentaba su encanto rústico. Ahora que al menos había resuelto una parte de mi dilema, podía dormir y continuar mi camino al día siguiente. Así que atravesé el camino hasta la puerta principal. Estaba un poco tiesa y se abría con un fuerte crujido, como si sus antiguas bisagras no se hubieran movido en muchas décadas. En cuanto se abrió, el olor a flores silvestres y hierbas llenó mis fosas nasales. Ante mí había un gran vestíbulo con varios asientos y revistas en un extremo y un gran mostrador de recepción de madera en el otro. El lugar parecía desierto. Una vieja radio era el único sonido que llegaba a mis oídos. La verdad, al comienzo era un poco inquietante. ¿Hola?, dije mientras me acercaba lentamente al mostrador de la recepción. Un leve sonido de movimiento parecía provenir de la habitación situada justo detrás del mostrador, pero no hubo respuesta. Sobre él había una campana con una placa que ponía «Toque para servicio». Al presionar suavemente la parte superior de la campana, esta emitió un tintineo agudo. «¡Alto ahí!
Ya no soy tan rápido como antes. La voz sabia procedía de la puerta que había detrás del escritorio, seguida del sonido de pasos temblorosos. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió suavemente y apareció un hombre mayor, de unos 70 años. Se acercó lentamente al mostrador, se ajustó las gafas y me miró. Lo siento, estas viejas piernas ya no funcionan como antes. Y mis oídos tampoco están mucho mejor. ¿En qué puedo servirle? Estoy buscando una habitación. No sé si tendrás alguna disponible. Estoy de camino a la siguiente ciudad, pero me está llevando más tiempo del que pensaba. ¿Habrá algo disponible solo para esta noche?, pregunté, con la esperanza de que hubiera alguna vacante. A ver, sé que podría haber pedido usar su teléfono y llamar a un taxi, pero era como hacer trampa. Prefería seguir caminando. Además, parar en un sitio así me ayudaría a explorar, a encontrar lugares ocultos que no aparecen en ningún mapa. Y esta era la idea del viaje. Claro, elige la que quieras. Te recomiendo la habitación 3. Es la última planta, ya que tiene las mejores vistas del pueblo, dijo, moviendo la mano para mostrar el estante de las llaves a su derecha. Todo el tiempo manteniendo una mirada lejana, como si estuviera mirando a través de mí. Cuando extendió el brazo, noté una gran marca roja en el centro de su antebrazo. Era de un rojo intenso. Se veía claramente un corte profundo entre los tonos grises y azules moteados de su brazo envejecido. Parecía que había tenido un accidente muy feo recientemente. Algo me erizó la piel y volví a centrarme en las llaves. Si el viejo me vio mirando, no reaccionó. Claro, me quedo con la habitación 3, dije, intentando quitarme de encima la extraña sensación que me había producido el brazo del viejo. Buena elección. Serán 33 libras por noche, desayuno incluido. Empieza temprano a las 8 de la mañana. Si necesita cualquier cosa, no dude llamarme a mí o a mi esposa Nancy. Mucho gusto. Me llamo Jerry. Su tono parecía jovial, pero su expresión no cambió en ningún momento, como si estuviera grabada en piedra. Extendió la mano, mostrando de nuevo aquella herida en el brazo que mis ojos no pudieron evitar ver. Tímidamente, tomé su arrugada mano entre las mías y se la estreché. Si no nos encuentras paseando por la casa, echa un vistazo a la parte de atrás. Nos gusta sentarnos allí algunas noches y admirar las vistas, dijo, entregándome la llave. Tu habitación está subiendo las escaleras y a la izquierda. Le di las gracias a Jerry, tomé la llave y empecé a subir las escaleras hacia mi habitación. Jerry me dijo adiós con la mano. Nos vemos muy pronto, dijo con una nota alegre, aunque su rostro seguía manteniendo la misma expresión seria que había tenido durante toda nuestra conversación. Me estremecí. Parecía bastante simpático, pero había algo en él que me inquietaba. No sabía qué era. No sé si era la mirada lejana de sus ojos mientras me hablaba, las extrañas heridas de sus brazos o simplemente la sensación general de B&B. Todas estas cosas parecían bastante inocentes, pero me di cuenta de que, mientras deshacía las maletas en mi habitación, no podía relajarme. La habitación era preciosa, decorada con un papel pintado floral de buen gusto en una pared con tonos turquesa y dorados. También estaba bordeada por un azul intenso, lo que le daba a la habitación un aire tranquilo. Un espejo del suelo al techo ocupaba la pared del fondo, separada de mí por una gran cama de matrimonio.
De repente, todos los pensamientos sobre lo extraño de la interacción con Jerry abandonaron mi mente mientras contemplaba las colinas ondulantes y los prados que conducían al pequeño pueblo a lo lejos. Era increíble. Esto era exactamente lo que había querido en el viaje. Ver cosas como esta, cosas que normalmente nunca verías. Era casi perfecto, excepto por el olor. No lo percibía constantemente, y cuando lo hacía era muy débil, pero de vez en cuando, al girarme o tocar algo, mis fosas nasales se encontraban con el hedor del hierro y el moho. Me pasé media hora recorriendo la habitación en busca de la fuente, pero todo estaba impecable. Era evidente que Nancy y Jerry se tomaban muy en serio la limpieza. Intenté olvidarlo. Podía soportarlo por una noche. No era tan malo. O eso pensaba. Mientras me recostaba en la cama, hundiéndome en la comodidad del mullido colchón, el cansancio de caminar toda la tarde pronto me alcanzó y empecé a sentir los párpados pesados. Apenas si conseguí leer una página de mi libro antes de sumirme en un profundo sueño. El suave golpeteo de algo que goteaba sobre mi cara me despertó. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse al entorno. Seguía en mi cama del B&B, pero todo era diferente. La habitación tenía un extraño tono rojizo que se filtraba por debajo de las cortinas cerradas y hacía que las paredes brillaran tenuemente. Parpadeando para alejar los restos de sueño, sentí que mis sentidos volvían a mí junto con mi visión. Ahora podía ver claramente la habitación. «Esto tiene que ser una pesadilla», pensé. La habitación había cambiado. Las paredes, antes azules y con flores, ahora eran rosadas y carnosas, descascarillándose en algunas partes para revelar tendones y músculos, con venas azules como serpientes que corrían a intervalos. Al dar vueltas alrededor, las demás paredes estaban igual. Todas parecían hechas de una grotesca membrana carnosa. Se movían, tensándose y contrayéndose rítmicamente. Al observarlas, no pude evitar que me recordaran a un gusano, contrayendo y expandiendo su cuerpo para moverse. Pude oír gritos procedentes de algún lugar lejano. Sonaba como si lo que lo produjera estuviera sufriendo, debilitándose poco a poco. Lo sentí amortiguado contra mis oídos mientras observaba el retorcimiento rítmico de las paredes de la habitación, casi hipnotizado. Un goteo volvió a golpearme en la cara, sacándome de mi trance. Un espeso líquido rojo me salpicó con el impacto. El hedor a hierro y moho se sentían ahora en el aire de nuevo, procedentes de aquel espeso líquido. Llevé la mano hacia él y la retiré para descubrir lo que solo podía describir como sangre en descomposición, de un rojo oscuro con grumos negros. Estuve a punto de vomitar y mi mente empezó a dar vueltas. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Pero ¿era tan vívido? ¿Era tan real? Necesitaba despertarme. Intenté despertarme dándome una fuerte bofetada en la cara. Sentí el fuerte escozor del impacto, esperando despertarme de nuevo en la cama a oscuras. Una nueva oleada de terror me invadió al darme cuenta de que seguía exactamente donde había estado. Miré a mi alrededor y seguí encontrándome con las paredes carnosas y palpitantes, con el líquido carmesí que se acumulaba en el lugar donde había apoyado la cabeza y los horribles gritos que emanaban de algún lugar fuera de la habitación. Esto no puede estar ocurriendo, me dije a mí mismo. Esto es imposible.
pero el dolor persistente en mi cara me obligó a enfrentarme a la realidad de mi situación. Me quedé allí sentado, indefenso, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Me sentí atrapado en este infernal reino carnoso. Me puse en pie, temblando de asco mientras mis pies parecían hundirse en el suelo, también carnoso y retorciéndose al compás de aquel siniestro latido inaudible. Casi podía sentirlo latir debajo de mí. Un grito procedente de algún lugar del pasillo captó mi atención. Sonaba frágil y cercano. Lentamente me acerqué a la puerta y tanteé el bulto carnoso donde debería haber estado el picaporte. Parecía temblar cuando lo agarré, suave y cálido en mi mano. Temblando, giré suavemente. La puerta empezó a abrirse lentamente por sí sola, con un sonido espeso y chirriante mientras se deslizaba hacia afuera, revelando el pasillo frente a mí. Estaba hecho de la misma sustancia carnosa que las paredes de mi habitación. Pude ver cómo se retorcía y palpitaba al compás del siniestro latido. Con cada pulsación caían gotas del techo, que se acumulaban en el suelo y desprendían el mismo olor terrible. Una luz roja procedente del exterior iluminaba la macabra escena que tenía ante mí. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Me sentía como en el vientre de un animal gigantesco, observando cómo se retorcían sus entrañas. Los gritos volvieron a provenir de algún lugar a mi derecha. A través del sombrío resplandor rojo del pasillo, pude distinguir la puerta de la habitación del dueño, hecha de la misma sustancia carnosa. Estaba claramente entreabierta y los gritos parecían provenir de más adentro. Avancé con cautela por el pasillo, evitando pisar los charcos malolientes que goteaban del techo. Tropecé varias veces porque el suelo carnoso parecía moverse bajo mis pies. Mientras tanto, los gritos procedentes de la habitación del dueño parecían cada vez más fuertes y frenéticos. Casi podía sentir el dolor en cada grito. ¡Nancy! ¡Jerry! Nadie respondió a mis llamadas. Solo me encontré con el sonido de más gritos. Nervioso, extendí la mano hacia la puerta y estaba a punto de agarrar el picaporte flácido, cuando un ruido repugnante se elevó cuando la puerta empezó a abrirse por sí sola. Solté un grito y las piernas me flaquearon. Un sudor frío me recorrió la frente y un malestar me subió al estómago. Lo que vi en aquella habitación era una pesadilla. La puerta revelaba el dormitorio del propietario, iluminada por el mismo resplandor rojo. Pude distinguir las paredes carnosas y palpitantes y el mismo líquido rojo que goteaba, solo que no fue eso lo que me hizo tambalearme y huir. Colgados del techo de la habitación estaban los dueños. Estaban suspendidos a unos centímetros del suelo. Sus cuerpos arrugados y desnudos dejaban al descubierto los ganchos de carnicero incrustados profundamente en sus extremidades, tirando de ellos con fuerza en ángulos extraños. Se retorcían de dolor, contorsionándose mientras los ganchos tiraban y tiraban con cada pulsación del silencioso latido del corazón. Gritos desgarradores salían de sus frágiles y viejas gargantas al ser arrastrados de un lado a otro por los afilados garfios. No podía apartar los ojos de sus rostros. Sonreían mientras las cadenas hacían todo lo posible por destrozarlos, como si estuvieran disfrutando de cada minuto. Un grito salió de mi garganta mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Inmediatamente sus ojos se posaron en mí y adoptaron la misma inexpresiva mirada que Jerry había mantenido durante toda nuestra interacción anterior.
Luego, sin previo aviso, los dos echaron la cabeza hacia atrás y lanzaron un grito estremecedor, antes de agitarse violentamente contra los ganchos y las cadenas que tiraban de su tensa piel. Contemplé horrorizado cómo se estiraba y desgarraba antes de que los ganchos retrocedieran y se clavaran más profundamente en la pareja. Sus manos se extendieron hacia mí, con una sensación de anhelo en sus ojos mientras gritaban. Me tambaleé hacia atrás, resbalando en un charco de aquel asqueroso líquido rojo, antes de ponerme en pie y echar a correr. Tenía que salir de allí. Me estaba volviendo loco. Tenía que estarlo. Si esto no era una pesadilla, entonces esa era la única otra solución. Otro grito desesperado escapó de las bocas desgarradas de la pareja mientras me daba la vuelta para huir, sintiendo que mis piernas luchaban contra algún tipo de fuerza invisible. Me sentía como si corriera a cámara lenta, y el final de la escalera se alejaba cada vez más por mucho que me esforzara. Tenía que salir de este lugar. Tal vez a la aldea local. Sí, en el pueblo. Allí probablemente había alguien que podía ayudarme. Así que di la vuelta a la barandilla, aprovechando mi impulso para lanzarme escaleras abajo. En ese momento pude ver la puerta principal, pero estaba hecha de la misma biomasa que el resto del B&B. El mundo me dio vueltas cuando la escalera pareció moverse bajo mis pies, arrojándome hacia abajo como una especie de lengua extraña. Caí hasta que, con un doloroso ruido sordo, caí sobre la carne cálida y blanda del suelo de la recepción. Al darme la vuelta, pude ver cómo la escalera volvía a contraerse en su sitio como un músculo siniestro, dando la ilusión de que no estaba esperando otra oportunidad para atacar. Las paredes estaban hechas de la misma carne flácida que las del piso de arriba, y las venas azules y moradas palpitaban a través de ellas al compás de los inaudibles latidos del corazón. Arrugué la nariz al notar el hedor que había allí abajo. El lugar apestaba, pero este no era el mismo olor a hierro y podredumbre que había olido arriba. Este parecía más sucio, casi agresivo. Un ligero movimiento a mi izquierda me llamó la atención. Girando lentamente la cabeza hacia él, mis ojos se posaron en un gran estanque. Su superficie marrón parecía ondularse lentamente, como si hubiera sido removida recientemente. Mientras observaba cómo se extendían las ondas, una pequeña serie de burbujas empezaron a subir a la superficie antes de estallar suavemente, añadiéndose a la masa de ondas. Cada estallido iba acompañado de un hedor putrefacto y sulfuroso que me provocaba arcadas. Empecé a ponerme en pie, alejándome del mal olor, cuando me pareció ver que algo más rompía la superficie. Solo un segundo, antes de desaparecer rápidamente de nuevo. Parecía una especie de aleta esquelética. Enseñaba piel translúcida aferrada a ella, venas y sangre claramente visibles en su interior. No tuve oportunidad de observar más detalles antes de que desapareciera bajo las burbujeantes aguas, liberando otro hedor a muerte. Un frío me invadió mientras mi mente intentaba imaginar qué podría ser aquella cosa. Cuando la superficie del agua empezó a burbujear con más agresividad, un pensamiento gritó en mi cabeza. ¡Corre! No quería quedarme a averiguar qué era aquello. Girando tan rápido como pude, supliqué a mis piernas que corrieran hacia la puerta. Obedecieron con lentitud, como si estuviera corriendo sobre melaza. Mientras acortaba poco a poco la distancia que me separaba de la puerta, el hedor sulfuroso siempre presente en el aire se hacía cada vez más fuerte.
Acerqué una mano al bulto flácido que era el picaporte. La agarré con fuerza y tiré de ella con todas mis fuerzas. Sentí que se estremecía entre mis dedos, como si una sacudida de dolor lo hubiera atravesado. Empujé la puerta y esperé a que se deslizara, pero no fue así. Observé con temor cómo la puerta parecía estirarse y solidificarse. El bulto congelado se endurecía en mi mano. Empujé contra ella, hundiendo ligeramente las manos, pero se resistía. El terror se apoderó de mí y me lancé contra la puerta frenéticamente. Estaba atrapado, pero no podía estarlo. Esto no puede estar pasando. No. Una y otra vez me lancé contra ella. La puerta empezó a adquirir un color púrpura intenso en los lugares donde había golpeado mi cuerpo contra ella, oscureciéndose con cada impacto. El hombro me ardía y cada impacto con la masa sólida me producía un relámpago de dolor en el costado. Estaba a punto de rendirme cuando, con un sonido húmedo y desgarrador, empezó a ceder. Tomé impulso y la golpeé una vez más, oyendo ese húmedo desgarro cuando la puerta se arrancó de cuajo y un líquido rojo oscuro brotó de donde antes estaba aferrada. Me desplomé hacia el mundo exterior, con una sensación de alivio, hasta que fui capaz de procesar lo que veían mis ojos. Era lo mismo. Mis manos, que ahora estaban sobre lo que deberían haber sido las losas que conducían a la puerta principal, estaban apretadas con la misma masa carnosa de la que parecía estar compuesta la posada. No. Esto no es real. Esto no es real. Tengo que despertarme. Pero por más que lo intentaba, era inútil. Una parte de mí en el fondo sabía que estaba despierto, que todo aquí era real, solo que no podía aceptarlo. Miré a mi alrededor buscando cualquier cosa, cualquier señal de qué hacer o a dónde ir. Mientras escudriñaba el paisaje, una sensación de desesperanza me asfixiaba, minando mi voluntad de moverme siquiera. El camino estaba hecho de la misma carne palpitante, bordeado de pelos gruesos y negros, donde deberían estar los parches de hierba a ambos lados. Un sol rojo ardiente iluminaba el mundo con un tono escarlata. Podía ver la línea de árboles en la distancia, crecimientos venosos que parecían sobresalir del suelo carnoso como gusanos serpenteantes. Con cada pulsación de aquel silencioso latido, un espeso fluido carmesí brotaba de sus ramas, empapando sus gruesos troncos de un rojo intenso. Al mirar hacia el pueblo, pude ver las ondulantes colinas que lo ocultaban desde este lado del B&B. De nuevo estaban hechas de la misma masa gruesa y flácida que todo lo demás, recubierta de los mismos pelos negros y gruesos que la posada. Solo que esta vez había algo más que me revolvía el estómago. Podía ver un ojo grande, inyectado en sangre, que giraba frenéticamente justo debajo del montículo carnoso de la colina. Parecía agitarse al azar, escudriñando la zona bajo su montículo membranoso antes de girarse hacia mí. En cuanto su mirada se posó en mí, se detuvo en seco, mirándome fijamente. Su pupila inyectada en sangre se contrajo, como si intentara verme mejor, pero había algo desconcertante en la naturaleza de su mirada. La única forma en que puedo describirlo es como si me mirara con la misma sensación de anhelo que la pareja de arriba. Justo cuando empezaba a procesar esta horrible visión, un sonido húmedo a mi izquierda me robó la atención. Un gorgoteo bajo y húmedo, mezclado con un crujido horrendo, como el chasquido de un hueso. Giré la cabeza con cautela,
sin querer ver el origen de aquel ruido espantoso, pero sin poder evitarlo. Pude distinguir movimiento a lo lejos, justo antes de la línea de árboles. La silueta de varias criaturas grandes aparecieron en la distancia. Eran enormes, casi tan altas como los propios árboles. No pude distinguirlas claramente desde donde estaba, pero lo que pude ver me hizo gritar. Las extremidades, esqueléticas y sinuosas, compuestas de múltiples articulaciones, desembocaban en una gruesa masa de carne que se retorcía. De un gran desgarro, justo debajo de donde deberían haber estado las cabezas de la criatura, caían varios zarcillos gruesos y rojos, que se balanceaban de un lado a otro en el aire, extendiéndose en distintas direcciones como si buscaran algo. Se enroscaban alrededor de los huesos que sobresalían por su abertura, lamiendo la piel gris que había más allá. Abrumado por lo que estaba viendo y seguro de que me estaba volviendo loco, lo único que podía hacer era gritar. Grité hasta que la garganta se me quedó ronca y me ardieron los pulmones. Temblaba. La sensación de estar solo y atrapado me oprimía. No sabía qué hacer. No podía despertarme. Ni siquiera estaba seguro de estar soñando. No podía salir. ¿Quién sabe qué eran o qué querían aquellas criaturas? Ni siquiera sabía de quién era el ojo. No podía volver adentro con lo que fueran esas cosas en la piscina, o la pareja colgando de los ganchos con sus ojos suplicantes. Todo daba vueltas en mi cabeza, luchando por el control. Incapaz de pensar con claridad, hice lo único que creí que me proporcionaría algún tipo de consuelo. Me di la vuelta y corrí hacia el interior de la posada. Intenté cerrar la puerta con un portazo para esconderme de las monstruosidades del exterior, pero se resistieron a cada paso. Al final, tras un gran esfuerzo por mi parte, cedió y volvió a su sitio, sellando el exterior. Volví hacia la piscina, que empezó a burbujear y a hervir violentamente, con un espeso hedor sulfuroso que me obstruía los pulmones. Corrí hacia las escaleras, sin prestar atención a la piscina, sabiendo que si veía lo que había allí, mi determinación me abandonaría por completo. Necesitaba llegar a mi habitación. Si conseguía llegar allí, podría agarrar mis cosas y pensar en un plan. Estaría a salvo, al menos por un tiempo. Agarrado a la barandilla, estaba a punto de poner el pie en el peldaño inferior, cuando toda la gelatinosa escalera se movió violentamente. Esperé unos segundos a que terminara su agresivo retorcimiento. Obligándome a subirla lo más rápido que pude, no queriendo que me arrojara de nuevo fuera de ellas, subí las escaleras de 2 en 2. Luchando por mantener el equilibrio durante todo el trayecto, con los pies hundidos en los flácidos peldaños, llegué finalmente al rellano, tropezando a 4 patas hasta mi habitación. Forzando la carnosa puerta contra su marco, arrastré frenéticamente la cama por la habitación. Grandes moratones aparecieron en el suelo cuando los pesados soportes de la cama tiraron con fuerza de la piel. La coloqué frente a la puerta y arrojé todo lo que pude encima para atrincherarme, antes de caer de rodillas. El peso de todo lo que había presenciado se desplomó sobre mí, y se me llenaron los ojos de lágrimas ante la desesperanza de mi situación. Permanecí allí sentado, agarrado a las rodillas y sollozando, durante lo que me parecieron horas. Finalmente el tono rojo de mi habitación fue sustituido por el resplandor amarillo del sol naciente.
Levanté la cabeza, sin creer lo que estaba viendo. Las paredes de carne parecían retroceder, sustituidas lentamente por el azul y el dorado que las recubrían antes. Podía sentir que el suelo se movía debajo de mí, volviendo lentamente a los tablones de madera que había pisado al entrar por primera vez. Los charcos de espeso líquido rojo parecían escurrirse, desapareciendo en las grietas entre las tablas, aunque el hedor a hierro y podredumbre aún persistía. Al cabo de unos minutos era como si nada hubiera pasado. La habitación había vuelto a la normalidad, aparte de la pila de muebles que cerraba la puerta. Necesitaba salir, irme a casa, a cualquier sitio que no fuera este. No me sentía seguro. No podía fiarme de lo que había visto o estaba viendo. Quité la barricada apartando todos los muebles que necesité para abrirme paso a través de la puerta de roble macizo. Me abrí paso temblorosamente por el pasillo exterior, que también había vuelto a su lúgubre estado. La alfombra era blanda bajo mis pies mientras bajaba las escaleras con cautela, todo el tiempo esperando que se sacudieran y me tiraran en un reflejo agresivo. ¿Hola? ¿Cómo has dormido? Oí una voz alegre a mi derecha. Mi corazón se hundió cuando los pensamientos de aquella noche me volvieron a llenar el cerebro. Las imágenes de Jerry y Nancy colgados de esos ganchos, las expresiones de sus caras y los sonidos de sus gritos resonaban en mi mente. Parece como si hubieras visto un fantasma, me dijo al ver mi rostro demacrado. Su voz estaba llena de preocupación, pero no se reflejaba en su expresión. Volví a ver la misma mirada de anhelo en sus ojos y dejé de mirarlo. No soportaba hacerlo. Cuando bajé la mirada, pude ver de nuevo el brazo de Jerry. Sentí un escalofrío y corrí hacia la puerta al saber que los sucesos de la noche anterior eran definitivamente reales. Gritos de confusión me siguieron, pero los ignoré. Necesitaba alejarme, tan lejos como pudiera. Cuando miré el brazo de Jerry, pude ver una nueva herida, cerca del lugar de la anterior. Pero eso en sí no era lo que me aterrorizaba. Claro que era viejo y podría haberse hecho esa herida en cualquier parte. Solo que esta vez todavía tenía el gancho incrustado. Y recuerden que